En el episodio anterior, Miu logró superar con éxito el examen de evaluación integral, ganándose un viaje a Encantum, un parque temático monocromático, donde vivió momentos mágicos junto a Akiko. Sin embargo, mientras ambas fortalecían su vínculo, Kobayashi enfrentó un inquietante encuentro con Iden, que reveló un futuro cargado de desafíos y secretos por descubrir. Continuemos. Al terminar las vacaciones de mi hija Miu y Akiko en Encantum, que Miu ganó gracias a su desempeño en el examen de evaluación, tuve que hacer los pagos y arreglos necesarios para que el señor Tanaka viniera al parque a recoger a su hija. Volverían juntos al pequeño pueblo donde vivían. Era agridulce en parte seria un descanso del gasto que represento de los gastos extras, por otro lado era como estar en un sueño en Encantum, sobre todo para Miu y Akiko. Aún siendo clase casa no Michi hasta hace poco, logré cubrir los costos del viaje utilizando los ahorros en criptomonedas digitales que había acumulado durante los años. Sin embargo, sabía que, como miembro reciente de la clase Houshi no Tsubasa, tendría la oportunidad de recuperar esa inversión e incluso generar más ingresos. Aún así, no podía evitar sentir la presión, las responsabilidades habían crecido junto con mi estatus, y cada decisión era crucial. Miu había disfrutado del viaje de una manera que solo ella podía hacer, con curiosidad infinita y empatía desbordante. Pero para mí, estos momentos felices venían con un recordatorio constante: ella no era una niña común. Su naturaleza como androide humana implicaba un costo elevado, tanto emocional como económico. No solo debía garantizar su bienestar presente, sino también prepararme para construir nuevos cuerpos que le permitieran crecer en mente y en cuerpo. Ese era un gasto que estaría fuera del alcance de muchos, pero que para mí era innegociable. Miu merecía un futuro. Mientras organizaba todo para despedir a Akiko, observé cómo las niñas intercambiaban una última sonrisa. Akiko abrazó a Miu con fuerza antes de tomar la mano de su padre, quien la esperaba con paciencia. Era una escena sencilla, casi mundana, pero en un mundo como este, cada interacción humana auténtica se sentía como un pequeño milagro. Aunque sus vidas eran diferentes, habían formado un lazo genuino que probablemente recordarían durante años. Gracias por todo, Kobayashi-san, dijo el señor Tanaka mientras inclinaba la cabeza en señal de gratitud. Este viaje fue algo que nunca habría podido darle a mi hija. Lo recordará siempre. Respondí con una sonrisa y un leve asentimiento, tratando de no mostrar cuán ajustado había sido mi presupuesto. Fue un placer, Tanaka-san. Akiko es una niña maravillosa, y Miu la adora. Cuando el señor Tanaka y Akiko se alejaron, el parque comenzó a vaciarse lentamente. Las luces monocromáticas de Encantum brillaban con menor intensidad mientras el día llegaba a su fin. Miu se acercó a mí, sosteniendo su pequeña mochila con ambas manos, y ladeó la cabeza con curiosidad. «Papi, ¿estás pensando en algo?», preguntó, sus grandes ojos reflejando una mezcla de inocencia y percepción. La miré, sonriendo a pesar del nudo en mi estómago. Solo estaba reflexionando, pequeña. Ahora que nuestras vacaciones han terminado, necesito concentrarme en lo que viene. ¿El trabajo que te ofrecieron aquí?, inquirió con una precisión que siempre me sorprendía. Asentí lentamente. Así es. Es una buena oportunidad, pero también un gran reto. Sabía que aceptar un trabajo en Encantum podría significar estabilidad, al menos por un tiempo. Además del sueldo competitivo, ofrecían beneficios como vivienda y servicios cubiertos dentro de las instalaciones del parque. Pero también significaba someterme más aún al escrutinio de Iden. Cada decisión, cada acción, sería evaluada de cerca. Y en un lugar donde todo era observado, incluso las sombras parecían tener ojos. A la mañana siguiente, me senté frente a mi PC y comencé a trabajar en mi currículum mientras Miu se divertía en nuestro cuarto del hotel. Era necesario aceptar la oportunidad que el sistema me daba por Miu, mi hija, la androide humana. Terminé mi currículum y lo mandé. Miu me observaba desde el sofá. «Papi, ¿crees que serás aceptado?». Me detuve por un momento, considerando su pregunta. «Eso espero, Miu. Pero, pase lo que pase, siempre encontraremos una manera de seguir adelante». Ella asintió con determinación. «Si necesitas ayuda,
yo puedo hacer algo. Soy buena aprendiendo. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. Lo sé, pequeña. Eres mi mayor inspiración. Pero ahora, lo que más necesito es que sigas siendo quien eres. Eso ya es suficiente. Entré a mi correo electrónico y entré en el link de Incantum para mandar mi currículum. Si les interesaba me darían una cita con el mismísimo dueño del parque. Era inusual, pero él lo prefería así. Cuando el señor Tanaka y Akiko finalmente se marcharon, observé cómo la niña, con su delicado vestido, se ocultaba parcialmente detrás de su padre, como si el mundo entero pudiera juzgarla en un instante. Fue entonces cuando noté una chispa en su mirada, una que no había percibido antes, orgullo y, a la vez, una tristeza palpable. La pequeña Akiko sabía que regresar a su vida de Tsuchi no Michi significaba despojarse de aquello que había conocido durante nuestro tiempo juntos. Regresar a su vida real. El sistema de Iden había sido diseñado para que incluso la clase más baja tuviera acceso a lo esencial, pero los matices del sistema eran lo que realmente definía la vida de las personas. En Tsuchi no Michi, cada individuo tenía un techo, alimento y oportunidades básicas. Sin embargo, su capacidad para ascender dependía de cuánto pudieran contribuir al desarrollo del sistema. Akiko, a pesar de ser una niña sencilla, tenía una curiosidad desbordante y una inteligencia que rara vez se encontraba, incluso en clases superiores. Ese pensamiento me reconfortó mientras las veía alejarse. Quizás Akiko encontraría su camino, tal como Miu estaba encontrando el suyo a mi lado. Miu tenía sus propios desafíos, no era solo desarrollar sus conocimientos y potencial, sino desarrollarse como una niña humana real. Miu estaba jugando con su muñeca rubia y un osito de peluche, imaginando historias. Miu se sentó junto a mí, observándome con esos ojos inquisitivos que parecían analizarlo todo. Sabía que quería preguntarme algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, suspiró y murmuró: «Papá, ¿crees que Akiko será feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había asumido que Miu, con su naturaleza única y lógica impecable, vería el mundo de manera más práctica. Pero en momentos como ese, me recordaba cuán profundamente humana era su esencia. Creo que sí, pequeña. Akiko tiene a su padre, y mientras estén juntos, encontrarán maneras de ser felices, como nosotros. Miu asintió, pero no parecía completamente convencida. El señor Tanaka y yo no nos dimos cuenta de que la pequeña Akiko estaba apenada. Quizás fue porque su sonrisa era contagiosa o porque la forma en que abrazaba sus recuerdos hacía parecer que todo estaba bien. Sin embargo, mientras caminaban hacia el aeropuerto, algo en su postura reflejaba la carga de quien sabe que está fuera de lugar. Todavía llevaba puesta la ropa costosa que le había comprado para el viaje, un vestido blanco de lino con detalles bordados a mano y unos pequeños zapatos negros que relucían como si fueran nuevos. A primera vista, parecía una niña privilegiada, alguien de una clase superior. Pero Akiko sabía que, una vez de vuelta en su pueblito en Neo Japón, ese atuendo llamaría la atención de una forma que ella no deseaba. Era como si aquel vestido fuera un escape de ser clase social Tsuchi no Michi. En el aeropuerto, Tanaka-san, atento como siempre, decidió detenerse en un pequeño restaurante antes de abordar el avión. Era un lugar sencillo, con mesas metálicas y un menú proyectado en hologramas. El señor Tanaka pidió 2 platos de ramen con guarniciones de youse, suficiente para saciar el hambre antes del largo viaje a casa. Mientras esperaban, Akiko comenzó a hablar con un entusiasmo que pocas veces mostraba en público. «Papá, deberías haber visto todo lo que había en Incantum», dijo, con sus ojos brillando de emoción. Hizo una pausa para soplar sobre la sopa humeante antes de continuar. Había montañas rusas que parecían hechas de tinta, y los personajes eran como los de los viejos dibujos en blanco y negro que solías enseñarme cuando era más pequeña. Todo parecía cobrar vida de una manera mágica. Tanaka-san sonrió, dejando de lado por un momento las preocupaciones que pesaban en su mente. Ver a su hija tan feliz hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Le gustaba que Akiko hablara de esas maravillas en términos que él entendiera. Como pescador, no tenía acceso a las experiencias que las clases altas daban por sentado, pero había aprendido a apreciar las pequeñas alegrías de la vida.
Saber que su hija había disfrutado de algo tan único era suficiente para él. Me alegra que lo hayas disfrutado tanto, Akiko, dijo mientras tomaba un sorbo de té caliente. Luego, la miró con atención. ¿Y qué aprendiste en tu viaje? Akiko inclinó la cabeza, pensativa. Su entusiasmo se calmó por un momento, y sus ojos bajaron hacia la mesa. Aprendí que hay muchas cosas hermosas en el mundo, pero también que hay lugares donde no encajamos del todo. Susurró lo último como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. El señor Tanaka se quedó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. No era fácil escuchar esas palabras de una niña tan pequeña. Quería decirle que no debía preocuparse, que no importaba lo que otros pensaran, pero sabía que esas palabras serían insuficientes. En lugar de eso, le puso una mano en el hombro y le sonrió. Akiko, lo que importa no es donde encajamos, sino lo que llevamos dentro. Tú tienes un corazón lleno de sueños, y eso es algo que nadie puede quitarte. El aeropuerto era un mundo aparte, brillante y pulcro, lleno de personas que parecían estar destinadas a lugares donde todo era mejor. Sin embargo, no era un espacio diseñado para alguien como el señor Tanaka y Akiko. Las miradas comenzaban a llegar, inquisitivas y cargadas de un juicio sutil pero innegable. Miradas que decían, ¿qué hacen aquí? Este no es su lugar. El señor Tanaka, acostumbrado a concentrarse en lo esencial, no pareció notarlo. Estaba más pendiente de no perder el vuelo y de asegurarse de que Akiko comiera algo antes de partir. Pero la niña lo sentía. Tal vez fue la manera en que alguien susurró algo al pasar o el gesto de desdén de una mujer al observar su vestido costoso. Akiko, que antes había mostrado un entusiasmo brillante al hablar del parque, ahora parecía retraída, como si la opulencia de su atuendo se hubiera transformado en un peso difícil de llevar. Yo nunca había pensado que esto podría hacerle daño. Mi intención había sido darle algo que nunca habría tenido de otra forma, un momento de felicidad, un recuerdo especial que guardara para siempre. En Incantum, la ropa cara y los pequeños lujos parecían encajar con la atmósfera mágica, pero ahora, en este aeropuerto tan alejado de su realidad diaria, parecían fuera de lugar. Ni Miu ni yo pretendimos lastimarla. Miu, en su curiosidad infinita, solo quería compartir momentos con Akiko, y yo. Yo solo quería regalarle un pequeño respiro de su vida Tsuchi no Michi, su sencilla vida de pueblerina, hija de un pescador. Yo y su padre jamás pensamos que esto podía causarle dolor. El señor Tanaka y Akiko finalmente abordaron el avión. A decir verdad, fue un duro golpe para mis ahorros en criptomonedas pagar los gastos de su regreso al pequeño pueblo. Sin embargo, nunca dudé en hacerlo. Akiko merecía más de lo que su mundo podía ofrecerle, aunque fuera por un instante. Pero también sabía que ahora tendría que recuperar ese dinero, y mucho más. La idea de construir nuevos cuerpos para Miu siempre estaba en mi mente, un recordatorio constante de mi responsabilidad como su creador y padre. Conforme creciera en mente tendría que tener cuerpos que reflejaran su edad también, además estos tendrían que soportar la mente más avanzada que tendría. Ese tipo de tecnología no era barata, ni estaba fácilmente disponible para alguien como yo, incluso con mi reciente ascenso a Houshi no Tsubasa. Cada decisión financiera que tomaba era un paso calculado hacia ese objetivo. En Incantum, mientras yo comía y Miu me acompañaba, me pregunté en silencio, reflexionando sobre la naturaleza de los sueños, ¿había hecho lo correcto al llevar a Akiko y Tanaka a un mundo tan distinto al suyo? ¿O simplemente les mostré lo que nunca podrían alcanzar? Cerré los ojos por un momento, imaginando a Miu y Akiko riendo juntas en Incantum, libres de preocupaciones y del peso de las clases sociales. Esa imagen me dio algo de consuelo. Quizás, al menos por un momento, les di un recuerdo que valía la pena guardar. El señor Tanaka, completamente ajeno a las miradas cargadas de prejuicio que se posaban en ellos, sonreía mientras sostenía los palillos. Para él, ese momento era perfecto, compartir una deliciosa comida con su hermosa hija antes de regresar a su hogar. La felicidad de Akiko era su mayor recompensa, y verla hablar emocionada sobre su experiencia en Incantum hacía que olvidara, aunque fuera por un rato, las preocupaciones de su vida cotidiana.
Mientras él se sumergía en los sabores del ramen y las youses, las miradas inquisitivas de los otros comensales parecían volverse más insistentes. Algunas personas, de clases más altas, los observaban con una mezcla de desdén y curiosidad mal disimulada. ¿Qué hace un pescador aquí? ¿Cómo puede permitirse un restaurante en el aeropuerto?, parecían decir sus expresiones. Pero Tanaka no notaba esas miradas, o quizá elegía ignorarlas. Su atención estaba en Akiko, quien todavía hablaba con entusiasmo sobre las montañas rusas de tinta en blanco y negro y los personajes mágicos del parque temático. Para él, esos momentos eran un tesoro, algo que no tenía precio. Sin embargo, Akiko las notaba. Aunque hacía todo lo posible por mantener su sonrisa, cada vez que levantaba la vista y veía una expresión de desprecio, sentía como si el peso de su vestido costoso aumentara. Era como si las personas a su alrededor quisieran recordarle que no pertenecía a ese lugar, que su felicidad era un lujo que no debería haber tenido. En su mente, intentaba convencerse de que no importaba. Ellos no saben lo que somos, se repetía. Pero las miradas eran una cruel evidencia de que, incluso en un mundo tan avanzado como el de Eden, nuestro Dios Ia, la crueldad de algunas personas seguía encontrando formas de manifestarse. Ni la tecnología más avanzada ni los sistemas más equitativos podían erradicar la arrogancia y el clasismo de quienes se sentían con el derecho de juzgar a otros por su origen o su posición social. Cuando finalmente terminaron de comer, el señor Tanaka tomó la mano de Akiko y le sonrió con calidez. ¿Lista para volver a casa, pequeña? Ella asintió, esforzándose por devolverle la sonrisa. Sabía que, a pesar de todo, ese viaje era un recuerdo que guardaría con cariño. Aunque el mundo podía ser cruel, en ese momento, nada importaba más que la mano fuerte y segura de su padre guiándola de vuelta a su hogar. El regreso al pequeño pueblo significaría volver a la rutina para el señor Tanaka, levantarse temprano, preparar las redes y salir al mar. Pero también significaba estabilidad, un sentido de pertenencia que el lujo del aeropuerto no podía ofrecer. Y aunque las miradas desagradables de ese día se desvanecerían con el tiempo, el vínculo entre padre e hija, fortalecido por esas experiencias, permanecería inquebrantable. Akiko, mientras sostenía la mano de su padre en el aeropuerto, bajó la mirada al vestido que llevaba puesto. Los bordados delicados y el suave tejido no se parecían en nada a lo que ella estaba acostumbrada a usar en el pueblito. De repente, en lugar de sentirse especial, se sentía expuesta, como si todo el mundo pudiera ver que no pertenecía allí. Antes de este viaje, ser Tsuchi no Michi no era algo que le molestara. Sabía que existían clases sociales más altas, pero las veía como algo distante, casi como historias que escuchaba en los pocos hologramas que llegaban al pueblo. Nunca había aspirado a ser parte de ellas, porque en su mundo, su vida era suficiente, ayudaba a su padre con la pesca, trabajaba en la pequeña granja, y se sentía en paz bajo el cielo amplio y el aire salado del mar. Pero ahora, después de ver la majestuosidad de Incantum y experimentar un estilo de vida que nunca había imaginado, algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía ignorar la diferencia entre su mundo y el de los demás. En lugar de sentirse agradecida por el regalo que los Kobayashi le habían dado, comenzó a sentirse incompleta, como si su vida en el pueblito ya no fuera suficiente. El señor Tanaka, por otro lado, no notaba el cambio en su hija. Para él, esta experiencia era un regalo invaluable, algo que jamás habría podido darle por sí mismo. Sabía que era un hombre sencillo, un pescador que había pasado toda su vida trabajando junto al mar, pero estaba en paz con ello. Mientras comían, le sonrió a Akiko, quien removía su sopa con desinterés. ¿No estás feliz, pequeña?, le preguntó con suavidad. Akiko levantó la mirada y forzó una sonrisa. Sí, papá. Todo estuvo muy bonito. Tanaka asintió, satisfecho con la respuesta. Para él, el sistema de Eden era justo. Sabía cuál era su lugar y no le amargaba estar en la base. Amaba el mar y creía firmemente en las leyendas de su pueblo, que algún día, cuando su tiempo terminara, la diosa del mar vendría por él y lo llevaría a reunirse con sus padres. Para Akiko, sin embargo, esa paz que su padre encontraba en la rutina y en la naturaleza parecía más difícil de alcanzar ahora.
Su mente estaba llena de imágenes de Incantum, los edificios que parecían flotar, las atracciones que desafiaban las leyes de la física, y la ropa que usaban las niñas que conoció allí. Era un mundo que la atraía, pero que al mismo tiempo la hacía sentir pequeña y fuera de lugar. Mientras terminaban su comida y se preparaban para abordar, Akiko tomó la mano de su padre con fuerza. Quizás no entendía del todo por qué se sentía así, pero sabía que, al menos por ahora, él era su ancla en un mar de emociones desconocidas. El avión despegó suavemente, dejando atrás las luces del aeropuerto que se desvanecían poco a poco en la distancia. Akiko miraba por la ventana, fascinada por las nubes que comenzaban a rodearlos. En su regazo descansaba el vento costoso que la azafata les había entregado momentos antes. El señor Tanaka observó a su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. Era una niña tan dulce, tan inocente, y él haría cualquier cosa para proteger esa pureza. Cuando recibió el vento, había hecho un gesto pequeño pero tradicional de agradecimiento, un reflejo automático de su crianza en el pueblo. La azafata, una joven hermosa de cabello oscuro y modales impecables, pareció desconcertada al principio, pero pronto respondió con una sonrisa educada. «Disfruten su comida, señor», dijo antes de alejarse con profesionalismo. Tanaka abrió el vento con cuidado, el aroma delicado llenando el pequeño espacio entre ellos. Miró a Akiko, que todavía estaba absorta en el paisaje exterior, y sintió un nudo formarse en su garganta. Su largo cabello negro caía en ondas suaves, y sus ojos castaños brillaban con la luz tenue del avión. En ese momento, su mente lo llevó al pasado, a un tiempo donde Rei, su madre, había tenido la misma mirada, llena de promesas y sueños que él nunca pudo cumplir. «Cariño», dijo con la voz quebrada, «eres aún más hermosa que tu madre». Akiko se giró hacia él, sorprendida por la repentina emoción en su voz. Era raro que su padre, siempre tan fuerte y sereno, mostrara ese lado vulnerable. A pesar de su corta edad, comprendía que esas palabras significaban mucho para él. Como una pequeña damita japonesa, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con una delicadeza que parecía más allá de sus años. «Gracias, papi». No preguntó nada. No hizo ningún comentario. Sabía que en momentos como ese, lo único que podía hacer era estar allí para su padre. Mientras él dejaba escapar lágrimas silenciosas, Akiko se limitó a tomar un sorbo de su té verde, su gesto lleno de una madurez tranquila que habría impresionado incluso a los más sabios de su pueblo. El señor Tanaka miró hacia la ventana, fingiendo observar las nubes para ocultar sus lágrimas. La verdad que había enterrado tantos años atrás pesaba sobre él, pero no se arrepentía de su decisión. Rei, movida por ambiciones y deseos que él nunca pudo satisfacer, lo había traicionado. Cuando lo abandonó, no solo lo dejó a él, sino que también decidió dejar a Akiko. «Te dejo a Akiko», le había dicho Rei, sus palabras frías como el viento de invierno. «No tengo nada que ofrecerle a donde voy». Además, él no la aceptaría. Incluso después de todo ese tiempo, el dolor seguía ahí. Pero Tanaka lo había transformado en una determinación inquebrantable. Akiko nunca conocería esa verdad. Nunca cargaría con la sombra de una madre que eligió abandonar su amor por el lujo. Para ella, su madre siempre sería una figura noble, alguien que había sido llevada por la diosa del mar, un símbolo de paz y belleza eterna. Mientras el avión avanzaba entre las nubes, Tanaka respiró profundamente y volvió a mirar a Akiko. Ella le devolvió una sonrisa pequeña, y en ese instante, él supo que su sacrificio valía la pena. Mientras el avión surcaba el cielo, el señor Tanaka se dejó llevar por los recuerdos, como si las nubes a su alrededor lo transportaran al pasado. Cerró los ojos y, por un momento, volvió a ser un joven enamorado en su pequeño pueblo costero. Recordó cómo conoció a Rei, una muchacha radiante y llena de vida, que había llegado al pueblo desde una ciudad vecina para visitar a unos parientes. Rei era distinta a todas las chicas que él había conocido. Tenía una risa contagiosa y una forma de ver el mundo que lo hacía sentirse como si todo fuera posible. Tanaka recordó cómo se esforzó por impresionarla, llevándola a los mejores lugares que conocía, desde los acantilados donde se podían ver los atardeceres más hermosos, hasta los bosques que bordeaban el pueblo, donde las luciérnagas iluminaban la noche.
Rei, le había dicho una vez, mientras la llevaba a una pequeña playa escondida, quiero mostrarte el lugar donde pienso cuando necesito recordar por qué amo este pueblo. Ella lo siguió con curiosidad, y cuando llegaron, se quedó sin palabras. El mar se extendía ante ellos, reflejando la luna llena, y las olas susurraban suavemente al romper en la orilla. Esa noche, Rei tomó su mano por primera vez, y Tanaka supo que su vida cambiaría para siempre. El momento más feliz de su vida fue el día que se casaron. Rei llevaba un kimono sencillo, pero su sonrisa iluminaba todo el salón comunitario donde se celebró la ceremonia. La gente del pueblo había venido a celebrar con ellos, trayendo comida, música y buenos deseos. Tanaka todavía podía recordar el sonido de su risa mientras bailaban juntos, rodeados de amigos y familiares. El segundo momento más feliz fue el nacimiento de Akiko. Rei, cansada pero radiante, había sostenido a su pequeña hija con una ternura que él nunca olvidaría. En ese momento, Tanaka sintió que su vida estaba completa. Pero ahora, mientras miraba a Akiko dormida en el asiento a su lado, el dolor de la traición volvió a surgir en su corazón. Rei, pensó, entiendo el encanto del lujo, pero mi amor, ¿cómo pudiste caer tan bajo traicionando los valores básicos que compartimos? ¿Cómo pudiste traicionar así a tu familia? Sus pensamientos eran como olas que chocaban contra las rocas, implacables e inevitables. Además, mi amor, ¿cómo no ves que hay más que pobreza en nuestro pueblo? La gente es buena, vivimos en la naturaleza y cerca del mar. Mi amor, no todo es dinero. ¿Por qué nuestro amor no te bastó? Tanaka apretó los puños, tratando de contener las lágrimas. Sabía que nunca tendría las respuestas a esas preguntas, pero aún así no podía dejar de hacerlas. A pesar de todo, no podía odiar a Rei. Había sido la mujer que amó con todo su ser, la madre de su hija. Su decepción y su dolor eran profundos, pero el amor que alguna vez sintió por ella seguía siendo parte de él, como un tatuaje invisible en su alma. Miró a Akiko nuevamente, y se prometió a sí mismo que ella nunca cargaría con este dolor. Rei seguiría siendo, en la mente de su hija, una madre amorosa llevada por la diosa del mar, y él cargaría con el peso de la verdad en silencio. Iden creó un mundo donde todos podían alcanzar su mejor versión, pero incluso en una utopía, el factor humano permanece, la capacidad de construir grandeza o sembrar crueldad, y el desafío eterno de elegir el camino correcto. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Tu apoyo es clave para seguir contando esta historia. Y dime, ¿crees que debería rehacer el primer episodio de Kobayashi Maru tomando en cuenta todo lo que ha pasado hasta ahora? Déjame tu opinión en los comentarios.